Ahora definamos reacción normal. Debo decir que la reacción normal es una de las fuerzas más frecuentes que veremos en aplicaciones de leyes de Newton. Empezaremos con esta idea. Todo cuerpo apoyado sobre un segundo cuerpo recibe por parte de éste una fuerza que llamamos reacción. En general, la fuerza de reacción tiene una componente que es perpendicular a la superficie de contacto y se llama componente normal de la reacción o simplemente reacción normal, que denotaremos con la letra N. Para comprender esta fuerza, analicemos este caso. Tenemos un bloque apoyado sobre un piso. Debemos reconocer que el bloque interactúa con el piso y también interactúa con la tierra. Analicemos la interacción bloque-piso. Observaremos que desde la base del bloque hacia abajo contra el piso hay una distribución de fuerzas que podríamos suponer uniforme, las cuales tienen una resultante N hacia abajo. Esta es la fuerza a la que llamaremos la acción del bloque sobre el piso. De acuerdo con la tercera ley de Newton, a esta fuerza le corresponde una reacción. Analicemos ahora al bloque para verla. El bloque en la base de parte del piso recibe también una distribución de fuerzas de esta forma, cuya resultante sería esta, y es esta fuerza a la que le correspondería el nombre de reacción del piso sobre el bloque. En adelante, podemos indicar que el peso del bloque es la segunda interacción entre el bloque y la tierra. Este diagrama elaborado siempre lo presentaremos de esta forma, es decir, la normal y el peso de manera paralela cuando el bloque está apoyado sobre un piso horizontal. Así, la normal N es el resultado de la interacción entre el bloque y el piso, mientras que el peso mg es el resultado de la interacción entre el bloque y la tierra. Definamos a continuación diagrama de cuerpo libre. Un cuerpo que interacciona con otros, por contacto o a distancia, lo podemos imaginar como si estuviese libre de ellos si los efectos de esos cuerpos sobre el que estamos analizando se sustituyen por fuerzas. Así, el diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Veamos este ejemplo. En el ejemplo tenemos un sistema formado por dos bloques, 1 y 2, unidos por una cuerda que pasa por una polea superior, donde el bloque 1 se encuentra apoyado sobre un plano inclinado, el mismo que forma con la horizontal un ángulo alfa. Asumiendo que las superficies son lisas, elaborar el diagrama de cuerpo libre consiste, como lo hemos definido, en graficar todas las fuerzas fruto de las interacciones de los cuerpos con el grupo de cuerpos que lo rodea. En este caso, el cuerpo número 1 interactúa con la Tierra, una fuerza. El cuerpo número 1 interactúa con el cable, segunda fuerza. El bloque 1 interactúa con el plano inclinado, tercera fuerza. Y este grupo de fuerzas quedaría representado de esta manera. Obsérvese que la prolongación de la normal que actúa sobre el bloque 1 forma con el peso M1G un ángulo alfa, el mismo que forma el plano inclinado con la horizontal. Ahora analicemos al bloque número 2. Este cuerpo interactúa con la Tierra y este bloque interactúa con el cable, de manera que su diagrama de cuerpo libre sería este. T es el resultado de la interacción entre el bloque y la cuerda, la tensión, y M2G, el peso, es el resultado de la interacción del bloque con la Tierra. ¿Cómo aplicar la segunda ley de Newton en casos concretos? Imaginémonos el bloque 1 del ejemplo anterior, pero sometido a este grupo de fuerzas ahora. Imaginémonos también que el bloque se mueve a lo largo de la línea verde que hemos trazado. Se recomienda en estos casos indicar que esta recta es la dirección del movimiento y debemos suponer que sobre ella actúa la aceleración del bloque que en este caso estamos analizando.
Si trazamos una segunda recta, que ésta sea perpendicular a la primera que habíamos trazado. De este modo tendremos un plano cartesiano. Así también debemos indicar que cada una de las fuerzas que no son paralelas a ninguna de las dos rectas de color verde, debemos descomponerlas de manera paralela a estas rectas. Si fuera dato el ángulo alfa que forma el peso con la recta de color verde, entonces podríamos elaborar el siguiente diagrama. Hemos indicado con las letras X y Y a los ejes X y Y respectivamente. Ahora presentamos la componente del peso paralela al eje Y, M1G coseno de alfa, mientras que M1G seno de alfa es la componente del peso paralela al eje X. Del mismo modo, la fuerza R la estamos descomponiendo en una componente paralela al eje X que la hemos llamado F, que en general será la fuerza de fricción. Y esta es la normal, la segunda componente de la reacción. Y así hemos descompuesto todas las fuerzas y las que estamos observando ahora son paralelas a los ejes trazados, X y Y. A continuación, las ecuaciones del movimiento serán simplemente las ecuaciones obtenidas a partir de la segunda ley de Newton. Para ello analizaremos a cada eje. En el eje Y no hay ningún tipo de movimiento, puesto que el movimiento solo se produce a lo largo del eje X. En consecuencia, la aceleración en el eje Y vale 0. Así, la segunda ley de Newton quedaría de esta manera. La suma de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa del bloque, en este caso M1, por la aceleración en el eje Y. En este caso, las fuerzas paralelas al eje Y son las que indicamos. La normal, en la dirección positiva, la componente M1G coseno alfa del peso en la dirección negativa del eje Y como consecuencia de ello escribimos así en el primer miembro de esta ecuación. N positivo menos M1G coseno alfa por estar dirigido hacia el lado negativo del eje Y. Ahora, en el segundo miembro de la ecuación debemos recordar que la aceleración en Y vale 0, de manera que al multiplicar la masa 1 por 0 nos dará 0 también. Y con esto tenemos la primera ecuación del movimiento. Si ahora analizamos el eje X, observaremos que en el eje X está presente la aceleración que habíamos supuesto, la aceleración A. En consecuencia, la aceleración en el eje X es A. Si ahora aplicamos la segunda ley de Newton, sería así. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa del bloque 1 que estamos analizando por la aceleración que hubiese en el eje X. En el primer miembro debemos anotar la suma de fuerzas paralelas al eje X, y estas son la tensión en la dirección positiva, la componente M1G seno de alfa del peso en la dirección negativa del eje X y la fuerza F minúscula que representa la fricción también en la dirección negativa. Por esta razón, el primer miembro quedaría como T positivo, porque está orientado, como hemos dicho, hacia el lado positivo del eje X, menos M1G seno de alfa, menos F, por estar ambos dirigidos hacia el lado negativo del eje X. Y en el segundo miembro debemos anotar la masa 1 por la aceleración en X, pero como la aceleración en X es A, el segundo miembro quedaría así. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, los invito a poder revisar los problemas resueltos de este tema.